jefe del servicio de nefrología del Hospital 2 de Mayo. Nos han encargado en la primera clase el capítulo de renal, nefrología. Vamos a tocar los aspectos, uno, la anatomía renal, y dos, la fisiología renal, que son temas ya recurrentes que ustedes en algún momento ya han revisado. No vamos a hacer pues una revisión extensa, sino tratar de remarcar algunos puntos. Algunas proyecciones van a pasar rápido. Son cosas que ustedes ya han revisado, ya han visto. Simplemente es un recordaris para que puedan iniciar el capítulo y entenderlo probablemente recordando estos temas de una mejor manera. Comenzando por la anatomía renal. Bueno, ustedes bien saben, los riñones son dos órganos en forma de habichuela ubicados en el espacio retroperitoneal, son retroperitoneales. Cada órgano pesa 150 gramos alrededor, un promedio, y miden en sus diversos diámetros 12 por 6 por 4. No puede ser 12 por 6 hasta 3, ¿no? Pero estos son los promedios. Por supuesto me dirán, pero todos van a tener, por supuesto no todos tenemos la misma longitud, va a depender mucho de la talla. Pero ya una longitud por debajo de 9 en general va a indicar que el diámetro longitudinal está ahí, ¿no? Y por encima de 12 nos va a hablar de que un órgano está crecido. Esta víscera está rodeada por una cápsula, así como una grasa llamada grasa perirenal o fascia de Gerota, que es un área que le da cierta amortiguación frente a un movimiento brusco. Recuerdan ustedes, cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas, y la nefrona, como ustedes saben, es la unidad histológica del riñón. Tenemos también un hilo renal, constituido por una arteria, vena y uretra. Esto lo vamos a ir viendo. Bueno, esa es la forma, es un riñón normal, ya en su aspecto, brilloso, color crema, con una cápsula que se desprende fácilmente. Tiene un borde medial, acá está ingresando el hilo, vamos a ver un ejemplo. Tiene dos polos, uno superior y uno inferior. Una cara anterior que es convexa y una cara posterior que es plana. Tiene un borde lateral, un borde medial, donde, como ya dije, se inserta el hilo renal. Y el riñón derecho suele estar más bajo que el izquierdo por la presencia de la masa hepática, del tejido hepático, del hígado, hasta a veces 1,5 centímetros. No, eso está por debajo. Y el tamaño, esto se refiere al tamaño, el riñón izquierdo puede tener una longitud un poco mayor que el derecho, y esto puede llegar hasta 1,5 centímetros de manera normal. Quiere decir entonces que el derecho está más bajo que el izquierdo, y el izquierdo puede ser un poco más grande fisiológicamente, ¿no? El izquierdo que un poco más grande que el derecho. Cuando esto supera esta diferencia en el tamaño, ya eso no es fisiológico, sino es patológico. Los reparos anatómicos del riñón izquierdo está alrededor de la costilla 11 hasta la vértebra lumbar 3. Y el riñón derecho de la costilla 12 hasta la lumbar 3. Vamos a ver. Aquí ustedes aprecian más o menos los reparos, la costilla, ¿no? Estamos en la 12, y la lumbar, alrededor de la lumbar 3, a veces puede estar hasta bordeando la lumbar 4, ¿no? Como es acá, por ejemplo, como dijimos, ¿cuál es el que está más, puede estar más bajo? El derecho, ¿no? Este es un poco otro esquema. Tenemos la costilla 12, la referencia que hemos dicho, la lumbar 3, alrededor de la lumbar 3, o iniciando la lumbar 4, ¿no? La lumbar 3 y la costilla 12, para no confundir, ¿no? Estas son las relaciones anatómicas, donde está en el espacio retroperitoneal, acá está el hilo vascular, y alrededor de este órgano hay una serie de músculos. Uno de ellos es muy potente, y más potente a nivel del tórax y el tórax inferior, que es el psoas, ¿no?
Estos músculos le brindan cierta protección, evidentemente, al riñón, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, recuerdan ustedes, hay dos zonas importantes, una externa que es la corteza y una interna que es la médula. Y la corteza va a albergar básicamente a los glomérulos, mientras que la médula a los túbulos, que son dos partes importantes de la nefrona que ya vamos a revisar también. Entre la corteza y la médula existe una unión llamada córtico medular, ¿no? Y los túbulos van a estar obviamente presentes a nivel de las pirámides de Malpighi, y entre estas pirámides las columnas de Bertin o Bertin, donde está básicamente la vasculatura renal, ¿no? Son los componentes macroscópicos, digamos, ya dentro de la histología renal, ¿no? Acá un poco más claro, vemos la cápsula, la médula, que contiene, alberga básicamente los glomérulos, la médula, que alberga básicamente las pirámides, los túbulos, ¿no? Y estas las columnas que albergan básicamente los vasos, nutrientes del riñón. Acá tenemos el inicio del sistema colector, eso lo vamos a ver también, las papilas, los cálices, las papilas, la pelvis en general, la pelvis renal, y el hilo renal con la arteria, la vena y el inicio del uréter. Algunas relaciones hacia la zona anterior del riñón tienen para el lado derecho, obviamente el hígado, ¿no? Parte del intestino delgado principalmente, y por supuesto el avance del intestino grueso, colon derecho. Hacia el lado izquierdo, también relación con el estómago, también principalmente con el yeyuno, y también hacia el lado externo con el colon descendente, el lado izquierdo. Este es ya cómo se dispone en el espacio esta víscera, ¿no? Y vemos acá un eje cartesiano, vemos cómo se dispone, en qué angulamiento está insertado o dispuesto el riñón normalmente, ¿no? Esto viene a ser el riñón derecho, que está entonces hacia la zona posterior, y se va, en 30 grados se va iniciando la pelvis renal. Acá su presentación y su inclinación, ya viéndolo de una perspectiva anterior, ¿no? Y aquí cómo se relaciona un poco en la zona lateral, un poco con los cuerpos vertebrales, ¿no? Esa grasa que rodea le da cierta amortiguación, cierta protección, la fase gerota, que es grasa, se sitúa entre el riñón y las estructuras adyacentes. Cubre el riñón en tres lados, superior, medial y lateralmente. Hacia el lado inferior no lo cubre. Actúa como una barrera, ¿no? Que aísla un poco y evita la dispersión de neoplasias, y obviamente también como un medio de contención de colecciones de fluidos que están alrededor del riñón. Por eso es una barrera que tiene sus límites y puede ser vencida, ¿no? Por una neoplasia, por fluidos. Pero esa es una función tal vez, ¿no? Dentro de la vasculatura renal, bueno, esto parece, los términos a veces son, de manera yo la confunden, pero vamos a tratar de que lo tengan claro. La arteria renal va a dar lugar a dos arterias, la arteria periureteral y la arteria capsular inferior. De la periureteral nace una prepiélica que es anterior y una retropiélica que es posterior. Y aquí tal vez algo importante de esta descripción es que se originan 5 arterias segmentarias. De la prepiélica, 4, y de la retropiélica la única que va a ir hacia la cara posterior, que es la segmentaria posterior, ¿no? Y estas 4 van a tomar diversos nombres, pueden llamarse apical o polar superior, bueno, van a tratar biografías difieren. Lo importante es que sepan la ubicación superior o apical y la otra basal inferior.
Y las dos que están entre estas, superior y basal, o inferior, se llaman anteriores, una superior y otra inferior. Parece un trabalengua, ¿no? Así es la anatomía, ¿no? Pero recuerden, ¿no? Y si ustedes tienen, para recordar un poco, son 5 segmentarias, ¿no? Una posterior y 4 anteriores, ¿no? Con la mano. Pueden hacer una forma de recordarlo, ¿no? Estas segmentarias, cada una se divide en interlobares o interlobulares, luego las arciformes o arcuatas, que tienen una forma de arco. De ahí ingresan ya a la corteza las interlobuliares, que van a originar, ustedes recuerdan, la arteriola aferente, que viene de afuera, el capilar glomerular y la arteriola eferente, que nace pues de este glomérulo, de este ovillo capilar. Y ahí viene la circulación venosa, que va análogamente a tomar los nombres de rectas o interlobuliares, arciformes, interlobares, segmentarias y la vena renal. Bueno, acá vean ustedes, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿No? Esta es la polar inferior, también acá mencionada la segmentaria inferior. Esta es la segmentaria superior o lobar o apical. Y estas dos son las anteriores, una segmentaria superior y una inferior. Esto va a dar lugar a las interlobares o lobulares, ¿no? Que luego se van a ir hacia formar las arcuatas, que tienen una forma de arco. Acá se redondean en la pirámide de Martilli. Y de ahí surge el nacimiento de las interlobuliares, que van a penetrar en la corteza y van a originar el penacho glomerular, ¿no? Con la arteriola aferente, como les he dicho. Bueno, esas son relaciones anatómicas de las zonas de irrigación de las diferentes ramas, ¿no? Recordar que no existe circulación colateral arterial, ¿no? Entre ellas no hay, son terminales, ¿no? Son terminales. Circulación terminal. Esto es lo mismo, yo no voy a repetir. Son diferentes bibliografías que coinciden obviamente en los nombres. Acá ya tenemos la arteria arcuata, las interlobulares o lobuliares, y acá el penacho glomerular. La arteriola deferente, y luego viene ya el lecho venoso con la basa recta y las venas interlobares y todo lo que es análogo a la red arterial, ¿no? En el caso de la red venosa, ahí está correlacionado los nombres con la circulación arterial. A diferencia de la circulación arterial, existen abundantes venas colaterales, ¿no? Como ven ustedes acá, toda una red de venas que están reunidas, comunicadas, ¿no? Incluso vean ustedes, hay un plexo ureteral, ¿no? Y otros, y van a dar pues drenaje hacia la vena cava. Bueno, esta es la disposición, ¿no? Tanto de la circulación venosa, de los troncos principales, ¿no? La aorta abdominal y la vena cava inferior. Bueno, el sistema colector, vamos a ir viendo tal vez con más detenimiento cuando veamos la fisiología acá rápidamente. Tenemos el glomérulo, el túbulo proximal por su rama gruesa y delgada, el asa de Henle, la rama delgada y la rama gruesa, y luego ahí el túbulo instal, el túbulo colector, ¿no? Que van a originar pues y van a reunirse hacia la papila, ¿no? Para su drenaje, ¿no? Este es el sistema colector, compuesto pues por la pelvis renal, que está generalmente distribuida con inicialmente los cálices menores que reciben los túbulos colectores, que son generalmente arriba son 3 y 3, ¿no? Anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, ¿no? Son
Digamos, esta es la disposición que puede tener variantes anatómicas, ¿no? Estas se reúnen en lo que son los cálices mayores, estos cálices, que son 3 en cada apical, inferior y medial, se unen en estos cálices mayores y luego en la pelvis propiamente renal, que va a ir a drenar hacia el uréter con una parte inicial llamada unión urétero-pélvica. El uréter es una estructura que transporta la orina desde la pelvis a la vejiga, como sabemos. Su longitud varía entre 22 y 30 centímetros. Y hay 3 sitios que vale recordar de estrechamiento: la unión urétero-pélvica, el cruce que coincide con el paso de los vasos ilíacos, y la última, que es casi el drenaje hacia la vejiga, que es la unión urétero-vesical. ¿Por qué les remarco estas zonas de estrechamiento? Porque los procesos inflamatorios crónicos van a impactar o van a lesionar con más facilidad estas zonas, porque son pequeñas con un diámetro muy reducido. Entonces los procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis, por ejemplo, van a generar, ¿no?, estrechamiento, incluso cierre de estas zonas con más facilidad, tanto la distal sobre todo y la proximal, ¿no?, y producir pues un síndrome de uropatía obstructiva. En el caso de la tuberculosis puede abarcar desde el uréter hasta el parénquima renal, o si es alta, solamente el parénquima renal, ¿no? Ese es un síndrome llamado de uropatía obstructiva. Por supuesto, hay otros procesos inflamatorios que pueden originar este mismo problema. Esto es lo mismo, lo voy a repetir para no cansarlo. Bueno, la vejiga básicamente está compuesta de músculo liso. Es un depósito que almacena la orina. Su capacidad puede ser hasta de medio litro, y en situaciones patológicas incluso ser mayor ahí, ¿no?, cuando hay una uropatía obstructiva importante. Cubierto por un epitelio de transición, tiene una capa muscular, el músculo detrusor de la vejiga, que es el que produce pues el acto de la abducción, la contracción de esta víscera. Los uréteres bajan y se van a insertar casi en el piso de la vejiga, ¿no?, y ahí es donde se va a formar el trígono vesical. Es una zona de encrucijada pequeña que cuando se obstruye pues produce un cuadro clínico bastante a veces grave o intenso, ¿no? Por ejemplo, una litiasis, por ejemplo en el varón el crecimiento de la próstata, porque la próstata está justo debajo de ese trígono, ¿no?, y al crecer va a obturar la inserción de estos uréteres, sea en uno o en los dos lados, ¿no? Y eso puede originar una uropatía obstructiva, que de hecho es una complicación en los varones cuando hay un crecimiento prostático que puede ser benigno o maligno, ¿no? Entonces esa zona de encrucijada es importante que también la conozcan, la recuerden. Y en nuestro organismo puede una serie de zonas pequeñas que al lesionarse, al complicarse, producen cuadros clínicos muy severos, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan, como saben, el drenaje pues, de la vía biliar se obstruye y produce un cuadro muy severo, ¿no? La obstrucción, por ejemplo, en las coronarias, que son vasos muy pequeños, que producen pues, cuadros muy intensos y fatales, ¿no? Igualmente a nivel del sistema nervioso central, la obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo, que atraviesa pues, zonas muy pequeñas y estrechas, ¿no? Estas zonas siempre pues, van a dar problemas cuando tienen un proceso obstructivo, y en el caso del área renal, esta zona del trígono vesical. Bueno, la inervación, así en forma resumida, tiene básicamente el riñón inervación neurovegetativa, simpática y parasimpática, mas no reciben inervación somática. De tal forma que esto explica que al riñón estar lesionándose no va a generar mayormente dolor. Solo cuando la cápsula se expande, se estira, puede generar ya dolor referido en la zona renal. La inervación esta neurovegetativa surge sobre todo del tronco celíaco, es un plexo celíaco, y va a originar 3 pares de ganglios ubicados lateralmente a nivel del
trayecto de la columna vertebral. Tenemos los ganglios semilunares, los ganglios mesentéticos superiores y los ganglios aórticos renales. Son estos tres pares de ganglios los que van a dar esta inervación principalmente neurovegetativa. Y desde el punto de vista neurológico, ustedes saben en semiología que los dolores pueden referirse a las dermatomas, ¿no? El órgano puede estar ubicado en una región, pero esto puede referir un dolor en otra región que tiene que ver con la dermatoma por donde transcurre la inervación, ¿no? En el caso de los riñones, el riñón referido en la parte anterior y posterior es esta área, ¿no? Ya cuando el uréter se ve comprometido, el dolor referido puede proyectarse hacia el miembro inferior ipsilateral o hacia los órganos genitales de ese lado, ¿no? Por ejemplo, un cálculo que empieza a migrar y cambia de lugar, al inicio puede haber un dolor en esta área y después irse refiriendo hacia otros sectores referidos a la dermatoma, ¿no? Bueno, eso es un poco unos comentarios sobre la parte inicial de la anatomía renal. Como ustedes ven, es un repaso así muy sucinto, referido a las principales cosas que debemos recordar. ¿Cuántas arterias segmentarias hay? Pregunta de examen. ¿Ah? ¿Cuántas? 5, ¿no? ¿Cuántas posteriores? 1. ¿Y anteriores? No sé si la puedo meter. Como ven, esto ya ustedes lo han hecho, ¿no? Estamos tratando de recordar unas cosas que son importantes, ¿no? La histología renal va a estar marcada pues por la unidad histológica que ustedes saben es la nefrona. ¿Cuántas nefronas tiene cada riñón? 1 millón, ¿no? En total son 2 millones en promedio, ¿no? ¿Y cómo está constituida esta nefrona? ¿Por qué partes o qué estructuras? Por 3 básicamente, y recuérdenlo siempre: el glomérulo, el túbulo y el intersticio. ¿Por qué es importante? Porque la anatomía nos habla también, nos conduce a entender muchas enfermedades renales. Cuando ustedes, sí, ya entren más al capítulo, van a entender pues, que hay glomerulopatías, hay enfermedades básicamente túbulo-intersticiales, y que cada una de ellas muestra una semiología particular. Por dar un ejemplo, las enfermedades glomerulares, ¿cómo se expresan? ¿Cuál es el signo crucial y frecuente? Uno es la proteinuria, ¿no? Y 2, el edema. Cuando nosotros vemos esos hallazgos, tenemos esos hallazgos, es probable que la enfermedad sea una glomerulopatía, ¿no? Y el túbulo intersticial, por otro lado, el edema no va a ser algo, un marcador así constante e importante, y la proteinuria tampoco. Pero sí, por ejemplo, la diuresis. En el caso del túbulo intersticial es probable que la diuresis esté normal o incluso elevada, a diferencia de los glomerulares donde la oliguria tiende a presentarse. ¿Cuándo hablamos de oliguria? Cuando el volumen urinario está por debajo de 500, ¿no? 500. Y poliuria cuando la diuresis está por encima de ¿cuánto? Ya están en clínica. 3 litros, ¿no? Por ahí encontrarán 2,5 litros, ¿no? Porque el promedio diario cotidiano de diuresis, ¿cuánto es? 1,5 litros a 2 litros, ¿no? Y me dirán, pero doctor, eso va a depender, por supuesto, eso no es, pues, puede haber más o menos diuresis dependiendo de las circunstancias que esté viviendo. Un maratonista pues va a decrecer su volumen, va a concentrar la orina. Y alguien que ingiere muchos líquidos va a presentar pues una mayor diuresis, ¿no? Entonces el riñón tiene una gran capacidad de concentrar, de diluir y concentrar la orina. ¿Cuánto es la densidad normal? 1010 a 1020, ¿no? 1010 a 1020. Pero ¿cuáles son los extremos? En estas situaciones ya no cotidianas, sino extremas, digamos. Puede concentrar y diluir la orina entre rangos de dilución de 1003 a 1030.
¿no? O sea, hay un gran abanico que tiene el riñón de poder diluir o concentrar la orina. Pero lo diario, lo cotidiano es lo que ustedes han mencionado, esos son los parámetros, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se organiza esta nefrona. Bueno, este no es un bonito diagrama, no me gusta. Pero están ahí, ¿no? Está el glomérulo, ¿no? El túbulo proximal. Este es el ACGL, la grasa de la rama delgada y la rama gruesa, el tubo distal, convoluto, el túbulo colector cortical, ¿no? Hay túbulos que ingresan incluso hasta la médula, ¿no? Son justamedulares, otros ingresan a la, mejor dicho, el glomérulo está en la corteza y el túbulo entra tanto a la corteza, a la médula externa, perdón, y hasta la interna, ¿no? Inclusive. El glomérulo, ¿cómo está constituido el glomérulo? Usted recuerda, está pues en un capilar originado por toda esta vasculatura que ya hemos mencionado y que va a dar el endotelio glomerular. La membrana basal glomerular es muy importante porque va a ser el componente de la barrera de ultrafiltración importante. El podocito, que es un epitelio. Y esto está sostenido por unas células especializadas que son las células mesangiales. El glomérulo tiene pues un polo vascular, la arteriola aferente y eferente. Esto es, ¿cómo se llama esta estructura? Donde está el túbulo distal, el aparato ultraglomerular. Muy bien. Este es el penacho y esta es la copa o la cápsula de Bowman que recibe el ultrafiltrado formado en el glomérulo y pasa al túbulo. ¿Cuál es la función primaria del glomérulo? Producir un ultrafiltrado a través de la acción de la barrera de ultrafiltración compuesta por el endotelio capilar, la membrana basal y el podocito. Bien. Acá otro corte que vamos a empezar. Esta es una microfotografía donde vemos un glomérulo normal, la cápsula de Bowman y sus diferentes componentes. Más figuritas. Esta es una foto, ¿no? Estereoscópica más o menos viendo. Estas son las prolongaciones positarias que luego vamos a conversar. Vamos a la barrera de ultrafiltración o de filtración glomerular. Bueno, en general es una barrera física al pasaje de macromoléculas del plasma al espacio urinario. Es altamente selectiva y sobre todo permite el pasaje de moléculas o iones, ¿no? Pequeñas. Está compuesta por esta barrera, por el endotelio, como ya dije, la membrana basal, el célula epitelial visceral, que es el podocito, ¿no? Acá vemos los componentes, ¿no? Acá vean ustedes, esta es la luz del capilar, este es el endotelio, la membrana basal, el podocito. Este es el gran podocito con sus prolongaciones podocitarias que se pegan a esta membrana basal. Una microfotografía, la luz capilar. El endotelio es fenestrado, tiene espacios por donde transcurren pues las sustancias que van a ser ultrafiltradas. La membrana basal, el podocito, que también tiene un espacio acá llamado diafragma. El capilar glomerular, como se ha dicho, es fenestrado, ¿no? Y este es un endotelio, obviamente, que inicia pues la formación de un ultrafiltrado. Ya se está tachonado totalmente este endotelio fenestrado, ¿no? Este es el podocito y la barrera de ultrafiltración. La membrana basal glomerular se encuentra, como ya he dicho, entre el endotelio glomerular y los podocitos, compuesta por diversas sustancias, laminina, colágeno tipo 4 y proteínas sulfatados. Básicamente su estructura es proteica. Acá es importante que la membrana basal, en los casos de nefropatía diabética, sufren pues el fenómeno que ocurre en otros órganos, que es la glicosilación de estas
estructuras proteicas. La glucosa se incorpora, ese carbohidrato se mete en esa estructura proteica y la desordena, la altera. Su espesor es único ya que proviene de la fusión de dos membranas basales, como hemos dicho, el endotelio y el epitelio occitano, ¿no? Vamos a ver, aumento. Tiene una lámina rara interna, una lámina densa central y una lámina rara externa. Aparte de ser una barrera física, todas estas estructuras tienen, en el caso de la membrana, la selectividad de carga eléctrica. Esta estructura es básicamente aniónica, tiene cargas negativas. Todo lo que tenga carga negativa va a ser rechazado. Una molécula importante es la albúmina. La albúmina es grande, no pasa por esto y además es rechazada porque es aniónica también, ¿no? Cuando se altera esta barrera o esta zona, pues la albúmina puede comenzar a traspasar esta barrera y presentarse en el espacio urinario. ¿Cuánto es la proteinuria diaria normal? Proteína, está hablando de todos los tipos de proteínas, no solo albúmina, ¿no? Proteínas de origen tubular, incluso, ¿no? Hasta 150 miligramos, ¿no? Al día. En el caso de la albúmina, eso es mucho menos, por supuesto, ¿no? Debe ser no más allá de 30 miligramos al día de albúmina. Cuando esto se altera, esta barrera, entonces comienza a haber fuga, y ese es un marcador importante en las lesiones en general glomerulares, no solo el diabético, que básicamente desarrolla una lesión glomerular, una glomerulopatía, sino también es importante en otros tipos de enfermedades glomerulares primarias y otras secundarias que pueden originarse incluso a ir hacia el desarrollo de un síndrome nefrótico, donde ya la proteinuria es masiva, ¿no? Si ustedes hablan de 150 miligramos y para tener síndrome nefrótico debe ser más de 3,5 gramos, ya ustedes se darán cuenta de la gran pérdida de proteínas que está ocurriendo y que eso pues refleja ya un daño importante a nivel glomerular. El povocito, esta es una bonita foto, vean ustedes el cuerpo del povocito, sus prolongaciones principales y menores. Bueno, esto ya fue escrito mucho tiempo atrás por este investigador Zimmerman, en el año 89. También se conoce de que no se replica esta célula y que probablemente es el inicio de muchos tipos de injuria y degeneración de la nefrona. Incluso se desarrollan o se estudian enfermedades hereditarias que se explican por la falla en esta célula, ¿no? Y que va a determinar la hipertrofia focal y segmentaria e insuficiencia renal, ¿no? Y ya se le atribuye pues recién a esta célula gran importancia en esta capacidad selectiva de la barrera de ultrafiltración. Cuando esta célula se daña, uno, que no se replica, y dos, que al dañarse facilita pues la pérdida de proteína, no solo albúmina, ¿no? Ya hemos dicho, las células epiteliales o povocitos pueden ser las parietales, que van a formar la llamada cápsula de Bowman, ¿no? Y las viscerales, que son las que están adosadas a la membrana basal. Entonces, las parietales forman esta cápsula de Bowman, que es una célula epitelial también, que es muy importante en ciertas lesiones renales de rápida evolución. Cuando ustedes revisen su teoría van a encontrar las llamadas glomerulopatías rápidamente progresivas. O sea, la enfermedad renal puede ser crónica, puede ser aguda, y en este caso las rápidamente progresivas, más que agudas, son subagudas, ¿no? Pueden tomar semanas o meses para desarrollar incluso insuficiencia renal y ya irreversible. ¿Cómo se explica? Mayormente por la proliferación de estas células viscerales que comienza a ahogar el glomérulo, ¿no? Y sobre todo este tipo de presentación grave de lesión glomerular se va a dar en enfermedades inmunes, ¿no? Lupus, vasculitis y otras secundarias, también de tipo inmunológica, que van a dar este tipo de presentación, que felizmente no es la más frecuente, pero que puede ocurrir, sobre todo en enfermedades inmunes, ¿no? ¿Y dónde está? Probablemente en la proliferación de este tipo de célula parietal que forma la cápsula de Bowman y que va a originar las conocidas, si se acuerdan, semilunas o crecientes, ¿no?
que van a ir destruyendo el glomérulo. Bueno, eso es un comentario alrededor de esto. Bueno, algo que también no solo tiene pues una acción selectiva, sino también esta célula interactúa contrarrestando la fuerza de distensión, permitiendo que se desarrollen altas presiones de perfusión a nivel del capilar glomerular. Ese tramado, ese entretejido de estas prolongaciones sostiene la estructura de toda esta barrera y todo el glomérulo, ¿no? Esa es una función importante. Bueno, ya hemos dicho, tiene el cuerpo celular, los procesos mayores con microtúbulos y filamentos intermedios, y los procesos menores opositarios que forman como un tramado acá, ¿no? Un tejido que va a adosarse a la membrana basal. Entre estas prolongaciones menores hay unos espacios llamados diafragmas, que vamos a ver cuál es su importancia. Este es el diafragma. Vean, esta es una prolongación positaria, la membrana basal, y aquí hay un espacio, una zona ocludens también llamada, ¿no? Bueno, ya fue escrita hace mucho tiempo atrás este diafragma, y se le atribuyó en ciertas enfermedades renales congénitas que su mutación de algunas proteínas dentro de este dominio de proteínas explicaba la lesión y el escape de proteínas, ¿no? Una de ellas fue la nefrina. Bueno, por supuesto acá hay muchas proteínas, voy a hablar de todas. Vean ustedes un dominio de proteínas de múltiples nombres. Una de ellas es la nefrina, ¿no? Esta es rojo, incluso hay otra que es la nefrina 1, pero vamos a referirnos a la nefrina, que se comporta pues como un cierre, no tiene la forma de... ¿no? Esta es una proteína que mantiene la indemnidad de la barrera de ultrafiltración. Cuando no se expresa bien esta proteína, probablemente la proteinuria comienza a aparecer. Eso es lo que algunos estudios han visto en los diabéticos, a quienes al darle drogas como los inhibidores de enzima convertidora han mejorado la expresión de estas proteínas. Y de ahí entonces se explicaría un poco el efecto antiproteinúrico, ¿no? De algunas drogas, YECA y ARA2, que parece ser influyen en la expresión genética de estas proteínas a este nivel, en particular de la nefrina. Estas proteínas son pues estructurales. Esta es una zona que no está estática, sino también es dinámica. Hay proteínas de soporte, como la podosina, por ejemplo, que no solo fijan la estructura, sino que también tienen función de transmisión de señales, ¿no? Hacia el cuerpo podocitario. Bueno. Quiere decir que cuando esta proteína no se expresa bien, puede ocurrir proteinuria. Hay otras, acá mencionadas, voy a pasar rápido, la CD2AP, la nefrina 1 y la Z1, ¿no? Esos diferentes. La actina es otra proteína que está dentro del cuerpo ovocitario y que le da sostén, ¿no? Le da sostén al ovocito. Estos son cocina, la FAD. Todo este cúmulo de proteínas, así como lo vemos en esta zona del diafragma, se ve en otras áreas en nuestro organismo. Y comentarles simplemente de que también esta proteína, por ejemplo la FAD, es una proteína junto a la nefrina, que se une a la Z1. Esta proteína se ha visto que en las enfermedades hereditarias como el riñón poliquístico autosómico dominante, que es una enfermedad hereditaria congénita, no está bien expresada. Entonces eso parece ser el primer punto genético que va a originar el desarrollo de quistes desde el nacimiento de la persona, y va a desarrollar esta enfermedad que desarrolla estos quistes, ¿no? Entonces hoy día pues ustedes esto lo han llevado solamente con más profundidad, entienden que muchas de las enfermedades hoy en día son de causa genética y tienen que ver con muchas veces las expresiones de estas proteínas. Igualmente el podocito, ya su prolongación está unida a la membrana a través de receptores específicos.
donde se ancla el pocito de la membrana basal. Integrinas y estroglicanos son, ¿no?, estas proteínas que permiten ese anclaje, ¿no?, del pocito en la membrana basal. Sí, diversos. Como todos los endotelios, ustedes saben, tienen un glicocáliz que les brinda esa carga eléctrica. El área lateral de estos pocitos también tiene una estructura llamada podocalicina que le va a brindar a esta área también una característica de eléctrica aniónica, ¿no? Bueno, finalmente el citoesqueleto, formado por la actina básicamente, los microtubulos y filamentos intermedios, ¿no?, van a brindar, aparte de la red de pocitos, ¿no?, como ya dije, va a contrarrestar, ¿no?, esa fuerza de ingreso que le da el impulso sistólico, ¿no?, dentro de la luz capilar. Se sostiene la estructura del glomero. Vamos a pasar. Bueno, el pocito recibe diversas señales, ¿no? Una de ellas a través de la angiotensina 2, que usted bien sabe no solo es un vasopresor, sino tiene también acciones a nivel celular, ¿no? E interactúa con esta célula. No solo modularía su morfología, sino también la función del pocito, ¿no? Por eso se ha visto que los inhibidores de la enzima convertidora, que controla pues la expresión de angiotensina 2, reduciría la hipertrofia pogocitaria, ¿no? Por eso que hoy en día los IECA y los ARA son muy usados en patologías como la nefropatía diabética. Bueno, los mecanismos de daño, esto vamos a pasarlo muy rápido, va a ser a través de radicales libres, a través del efecto tóxico directo, a través de anticuerpos, la acción de complementos y el estrés mecánico. A través de radicales libres, como en modelos experimentales, ¿no?, con aumento de la producción de radicales oxígeno libres, en estos modelos experimentales de daño renal. También en la acción de complemento, cuando falta algún receptor de complemento que ayuda al aclaramiento de los inmunocomplejos, va a generar también daño, ¿no?, de esta célula. ¿Y a dónde conlleva, a dónde lleva la lesión pocitaria? A que se hipertrofie, a que se fusione el pocito, a que haya una atenuación del cuerpo celular, a que se formen pseudoquistes y una serie de se despegue incluso de la membrana basal. Bueno, el mesanquio es una célula derivada de una célula del estirpe conjuntiva, también llamados pericitos. Tiene no solo una función de sostén de la estructura glomerular, sino también, como ven acá, depuran el material de desecho de la membrana basal glomerular. Tiene receptores importantes para angiotensina 2, también secretan prostaglandinas y endotelinas y los elementos de la matriz mesangial y tienen capacidad de proliferar. Esta matriz está formada, así como otras partes del glomérulo, por colágeno tipo 4, 5 y 6 proteoglicanos y fibronectina. Vamos al túbulo. Bueno, entonces la parte inicial ha sido un poco la descripción del glomérulo. Estamos a nivel tubular, que abarca la corteza y la médula, ¿no? Y hay, como les dije, hay túbulos que llegan hasta la parte externa de la médula y otros hacia la profundidad de la médula, ¿no?, con sus diversos segmentos que ya hemos mencionado. Este es un esquema de la vasculatura. Y ya terminado esto, vamos a pasar a las funciones del riñón. ¿Alguna pregunta o comentario?
Bueno, para entender la patología de cualquier órgano hay que saber pues, sus funciones, no hay otra salida. Y esto ustedes también ya lo saben, estamos revisando. ¿Cuáles son las funciones importantes que tiene el riñón? Las principales: regula el equilibrio hidroelectrolítico, la homeostasis, regula la osmolalidad, ¿no? Y eso va a depender, por ejemplo, de cómo se calcula la osmolalidad plasmática. Hay una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 6, ¿no? Entonces, el sodio tiene mucho que ver en cómo se sostiene esa molaridad plasmática. Molaridad o molaridad. Entonces, el riñón es un órgano diseñado para conservar el sodio, como vamos a ver después. Entonces, esa importante función nos permite que nuestra molaridad esté realmente pues, controlada. Regula el equilibrio ácido-base. Cuando falla el riñón se desarrolla, ustedes bien saben, el tipo de acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Excreta productos metabólicos y sustancias desechos. La urea, la creatinina, sustancias nitrogenadas diversas, ¿no? Incluso muchas producidas endógenamente por el intestino. Regula la presión arterial, es algo muy importante. Tiene también la facultad ahí se produce gluconeogénesis. Regula la eritropoiesis, regula el metabolismo óseo a través de la activación de la vitamina D o calcitriol, mediante la hidroxilación del primer carbono de esta vitamina, ¿no? Que vamos a ver cuál es su función final. Recuerden todo esto, que es un resumen y es bien importante entenderlo para ver los síndromes y las enfermedades renales cómo se van a expresar. Cuando estas funciones se alteran, aparece toda una semiología muy diversa, muy florida de una serie de signos y síntomas que tienen que ver con la falla en estas funciones, ¿no? Y eso nos va a orientar pues, no solo al diagnóstico, sino incluso al tratamiento de la enfermedad. Bueno, una de las funciones del glomérulo sobre todo es, como hemos dicho, la ultrafiltración. Mientras que el túbulo, ¿qué funciones tiene? Básicamente la excreción a través de la reabsorción y secreción, ¿no? A lo largo de todo el trayecto tubular, ¿no? Bueno, acá vean ustedes, hay curvas diferenciadas para los tipos de moléculas, aniones, moléculas neutras y cationes, ¿no? Cada uno tiene una curva. Cuando se pierde la capacidad selectiva, sobre todo del glomérulo, vamos a tener que ya se regula en una sola curva donde se mezclan diversos tipos de moléculas. Se pierde esa capacidad selectiva producto de la selección por cargas. Vale, esto es lo mismo. ¿Qué otra, ya hablando del tubuli, qué nos está mostrando este esquema? Cómo las diferentes presiones que actúan, la ley de Stalin, usted la recuerda, es una ley básica, donde acá interviene la presión hidrostática y la presión oncótica, como es lógico. Y eso va a determinar que al entrar, pues toda una presión hidráulica importante al ovillo capilar glomerular, se va a generar una presión de filtración bastante importante. Pero a la vez la presión oncótica va a ir creciendo dentro de la luz de estos capilares, al pasar el agua hacia el espacio urinario, digamos, produciéndose el ultrafiltrado. Y va a haber un momento que durante el trayecto de este ovillo capilar se van a igualar estas presiones y ahí se va a detener la producción del ultrafiltrado. No, básicamente esa es la explicación de este cuadro. O sea, el juego de presiones tiene que ver con la presión hidráulica o hidrostática y la presión oncótica en ambos lados, tanto en la luz del capilar como por fuera de este, ¿no? Y llega un momento que estas se equilibran, entonces ya no se produce ultrafiltrado. Entonces un poco las presiones que les estaba comentando. Entonces esa es una primera función, el alcance, digamos, de cómo se genera el ultrafiltrado por el juego de estas presiones a través de la ley de Stalin, ¿no? Luego hay un segundo aspecto importante
que tiene que ver con este fenómeno de la autorregulación renal. ¿Qué observa en este diagrama, en este esquema? ¿Qué pasa con estas curvas? Digamos, entre una presión arterial media que va de 100 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo es el flujo? ¿Cambia, no cambia? ¿Se mantiene? ¿Ah? Sí, está hacia una recta, o sea, plano, ¿no? No hay mayor variación, ¿cierto? Igual es acá. Claro, no me ha sido todo, pero ahí está, sí, pues hay una cierta variación, pero es mínima, ¿no? ¿Qué sucede entonces entre grandes rangos de presión arterial media, ¿no? Que el riñón se defiende o regula esos cambios? Y entre presiones muy bajas o muy altas, trata de mantener ¿qué cosas constantes? El flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que se llama autorregulación. ¿Se entiende, no? Entonces, el riñón, a pesar de estar en condiciones a veces adversas, como es hipotensión severa o hipertensión severa, trata de mantener esos dos parámetros, ¿no? Pero lógico, ya en extremas situaciones eso va a fallar, se va a perder la autorregulación. Por eso que en rangos no muy extremos, el riñón se va a adaptar y va a autorregular eso, manteniendo su flujo sanguíneo renal y manteniendo su tasa de filtración constantes. Eso es lo que refleja esta gráfica referida a la autorregulación. Bueno, esto es lo mismo. Y esto es lo que ustedes hace un momento dijeron, ¿no? El aparato justaglomerular, donde se va la retroalimentación, el feedback tubuli-glomerular. O sea, hay una interdependencia entre el tubuli, la función tubular y la función glomerular. Y se ha determinado que un importante ion que interviene en esto es el cloro, que va a generar respuestas como la producción de adenosina o ATP y ATP para producir vasoconstricción, sobre todo a nivel de la arteriola aferente. Eso lo vamos a ver, esa interrelación, a ver si... Acá hay dos, una primera, donde vamos a ver cómo responde el riñón si aumenta la tasa de filtración glomerular. Al aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo tubular de agua y cloruro de sodio, ¿no? Y esto se va a censar en la mácula densa, ¿no? Que es una zona entre túbulo y distal que está adyacente, sobre todo a nivel del polo vascular. Acá no está bien graficado, pero ese sensor en la mácula densa envía un mediador vasoconstrictor, que puede ser la adenosina, a la arteriola aferente. ¿Para qué? Para cerrar la entrada y más bien disminuir la tasa de filtración, ¿no? Esa es una forma de feedback entre el tubuli y el glomérulo. Si más bien disminuye la tasa de filtración, esto va a hacer que disminuya el flujo tubular, por ejemplo el cloruro de sodio y de agua. Esta disminución va a ser censada en la mácula densa y va más bien a enviar un mediador vasodilatador. Prostaglandina I2, óxido nítrico, a la arteriola aferente para que se dilate y mejore ese flujo hacia el glomérulo, y además libera renina, que va a producir vasoconstricción de la eferente. Si abrimos la entrada y cerramos la salida, entonces la fracción de filtración va a tender a mejorar y esto va a aumentar, ¿no? Entonces, ese es un poco el feedback que hay entre el tubuli y el glomérulo, en el caso de que disminuya la tasa de filtración. Estas son las diversas situaciones, no voy a entrar en mucho detalle, donde ocurre esto que estamos conversando. Por ejemplo, si disminuye la tensión de la aferente y se dilata, ¿no? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo renal? Va a tender a aumentar, porque el flujo va a aumentar hacia la zona distal. Y la presión neta de ultrafiltración, al entrar mayor presión hidráulica, va a aumentar, ¿no? Entonces son diferentes situaciones fisiológicas donde vamos a tener cambios tanto en la arteriola aferente como eferente, y qué efecto va a tener el flujo sanguíneo renal y en la tasa de ultrafiltración neta. El flujo sanguíneo renal
va a depender de una serie de vasoconstrictores y vasodilatadores renales. Acá hay una lista de algunos importantes. En el caso de vasoconstrictores renales, sobre todo de la arteriola eferente, es la angiotensina 2. Por supuesto hay otros, norepinefrina, endotelinas, tromboxanos, que básicamente tienen la misma acción en ambos lados. Y los vasodilatadores renales, ¿no? O tenemos óxido nítrico, prostaglandinas, tranquilinas, ¿no? Algunos con más acción en la eferente y otros en la aferente, ¿no? En la aferente. Bueno, sería muy largo hablar de todas las funciones renales, ¿no? Estamos tratando de remarcar algunos aspectos. Como ya dije, dijimos el glomérulo, su principal función es generar, formar un ultrafiltrado. Fíjense, acá viendo los volúmenes, si hablamos de todas las nefronas, ese volumen puede llegar hasta este volumen, ¿no? 180 litros. Tanto dirán, ¿no? 180 litros. Eso es en el día. Por ejemplo, ¿qué cosa es la depuración de creatinina? ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué cosa es la función? ¿Qué cosa es la definición de la depuración de creatinina? ¿Cuánto es para empezar? ¿Cuánto es lo normal? Un promedio de 120, dicen, ¿no? ¿Sí? Entre 90 hasta 120 mililitros por minuto, que es un volumen por una unidad de tiempo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Si por ejemplo un paciente tiene 100 mililitros por minuto de depuración, ¿qué significa ello? Que en un minuto el riñón está depurando de creatinina, ¿no? En un minuto a ese volumen, ¿no? ¿Eso cómo se entiende? Si nosotros eso lo traducimos a volumen total en el día, ya no en un minuto, sino ¿cuántos minutos tiene el día? ¿Ah? No, te pasaste. 24 horas por 60, 1440, ¿no? Minutos. Multiplicado por 100. ¿Cuánto es ese volumen? 144 litros de plasma, sangre que está siendo depurada de creatinina. Y eso puede crecer hasta ese volumen, hasta de 180 litros, ¿no? Que se va a reducir por acción tubular a lo que vamos a producir en el día de orina, que es alrededor de ¿cuánto? Litro, litro y medio, a veces 2 litros, ¿no? Entre litro y medio y 2 litros. Bueno, acá lo han puesto 1 litro. Entonces, ese gran volumen que está depurando, no el glomérulo, sino todas las nefronas, va a ir reduciéndose hasta este volumen, ¿no? Bueno, espero me hayan entendido la idea. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque cuando definen enfermedad renal crónica, tienen que hablar de la depuración en algún momento. En el estadio 2 de enfermedad renal, son 5 estadios. El primer estadio no tiene que ver con la función renal, sino con los hallazgos en la orina. Leucocitos, cilindros, anomalías del sedimento. Y para eso tienen que saber cómo es un sedimento normal. Si encuentran formaciones celulares, entonces ese es un primer grado de enfermedad renal crónica. Luego, dentro de ese gran diagnóstico de enfermedad renal crónica, entra la insuficiencia renal crónica, que se define ya por la alteración en la función renal medida por la depuración de creatinina. ¿A partir de cuánto hablamos ya de insuficiencia renal? Menos de 90 mililitros por minuto. De ahí bajamos a 60, a 30 y a 15 mililitros por minuto. 90, 60, 30 y 15. Son los diversos, mejor dicho, son los otros niveles de enfermedad renal crónica que a partir del segundo nivel se definen por la disminución de esta prueba de depuración de creatinina. Por eso es que les remarco y les explico esto para que ya empiecen
a definir las enfermedades renales crónicas de acuerdo a su nivel, ¿no? Y la insuficiencia renal es un síndrome que está dentro de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Bueno, estas son, así en forma resumida, a nivel tubular. Luego que se produce un ultrafiltrado, ¿qué pasa en el túnel proximal? Recupera de forma masiva el 80% del filtrado. Es una zona potente en este tipo de función. Recupera bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. En el ácido Henle, acá ya se... ¿Qué pasa en esta zona? No solo estos componentes, sino el agua también se resuelve. Entonces se forma un líquido hipertónico que llega al asa y luego sube, y acá más bien entra en dilución y se crea un líquido hipotónico. Y acá, ¿cuál es una función importante? Sobre todo en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Acá hay un transportador muy potente de sodio, ¿no? Que es el transportador de sodio, cloro y potasio, ¿no? Y que además esta zona gruesa, esta rama gruesa, es impermeable al agua. Acá ya no se reabsorbe el agua. Por eso es que hacia el final este líquido, este ultrafiltrado está diluido y es un líquido hipotónico. ¿Y por qué lo será? Porque esa va a ser el agua libre, donde va a actuar ¿qué hormona sobre el agua? La antidiurética, ¿no? Que va a conformar esas moléculas que transportan el agua, que se llaman acuaporinas, ¿no? Entonces, todo tiene su explicación, ¿no? Entonces, al final, estas diferentes funciones a nivel del túbulo permiten la formación de una contracorriente, de una producción de agua libre importante, donde va a actuar la hormona antidiurética, y que al final, fíjense ustedes, va a generar un volumen muy reducido de todo lo que se ha filtrado en el día, ¿no? Bueno, estos son diversos transportadores acá en el túbulo proximal. Ya ustedes esto lo saben, hay cotransportadores. Fíjense, pero hay transportadores tanto en el lado de la membrana luminal que da hacia la luz tubular, como hacia el otro extremo, donde está la membrana basal. Y que esta membrana está vecina al intersticio. Esta membrana luminal tiene una serie de transportadores. Y a nivel de esta otra membrana, hay una importante que es esta, que intercambia sodio con potasio, que es una bomba dependiente de ATP, es una ATPasa, que tiene que ver mucho con el transporte de sodio. Mira, acá el sodio se transporta bajo diversas formas, con azúcar, glucosa, con aminoácidos, con fosfato, etc. Pero entra a la célula y ¿qué tiene que ocurrir? La función también de otros transportadores, pero principalmente la acción de esta bomba dependiente de ATP, que hace que el sodio se reabsorba y pase al líquido, al intersticio, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiero remarcar acá? Hay un síndrome en nuestra especialidad que es la injuria renal aguda, donde cuando hay procesos de isquemia, de hipoperfusión celular, hipotensión arterial sostenida, la célula y el epitelio, esta célula epitelial entra en anaerobiosis. Entonces no va a generar tanto ATP como si lo hace la vía aeróbica. ¿Y eso a dónde lleva? A que esta bomba comience a sufrir, porque no hay energía suficiente para que funcione adecuadamente. ¿Y a dónde conlleva esto? A que el sodio comience su transporte a perturbarse. Entra a la célula y no hay cómo mandarla al intersticio y recuperarlo. Y hemos dicho hace un rato que el riñón es un órgano, dentro de sus principales funciones, mantener la osmolaridad plasmática. Y el sodio es un ion muy importante que conserva esta osmolaridad. Cuando falla entonces en la injuria renal aguda por isquemia, esta bomba, ¿qué puede ocurrir en la orina? El sodio ya no se va a reabsorber bien. Y un marcador importante en la orina, ¿cuál es? Aumenta la concentración de sodio en la orina. Se pierde el sodio, ¿no? Y hay otra, y hablando de esto, y para redondear la idea, tenemos la fracción excretada de sodio, o excreción fraccionada de sodio. ¿Qué significa eso? Es una forma de evaluar cuánto del sodio se está reabsorbiendo. Y ya para terminar esta parte del sodio, diremos, del 100% de sodio filtrado, ¿cuánto es lo que se reabsorbe?
Y ahí viene la idea que le dije, es un conservador del sodio, digamos. Será pues el 50%, el 70%, no es mucho más. Está entre el 97 y 98% del sodio se reabsorbe, el sodio filtrado se va a reabsorber. Y un 2 a 3% se va a excretar. Y eso es lo que mide la fracción excretada de sodio. Cuando ocurre una injuria renal aguda y el sodio se pierde, ¿qué pasa con la fracción excretada? Aumenta. Aumenta 3, 4, 5 más por ciento, y eso ya no es un indicador de lesión tubular. Tubular. Esa es una aplicación un poco de esto, ustedes lo ven en los transportadores, pero ¿de qué nos sirve aprenderlo si no sabemos cuál es su aplicación de manera práctica, ¿no? en la patología renal, ¿no? Bueno, este es un transportador muy importante que hoy en día se está estudiando mucho en diabéticos, que permite pues, ¿no? la reabsorción de glucosa junto con sodio, ¿no? Y que es el SGLT2, ¿no? que actúa a nivel proximal, donde básicamente se produce la reabsorción casi de toda la glucosa que se filtra. Y esto en el lado de la otra membrana va a tener un transporte pasivo por este transportador. Y este es una transportador muy importante hoy día que se está tratando de incluirlo en tratamiento para evitar la excesiva reabsorción a nivel tubular de la glucosa, ¿no? Qué bueno recordar. Hay dos tipos de SGLT, el 2 y el 1. El principal en el riñón y el que está encargado del 90% de la reabsorción de la glucosa es la número 2, o la SGLT2. ¿Dónde se ubica? Realmente, exclusivamente en el riñón. Y la SGLT1 está más en el intestino y un poco en el riñón. La capacidad de transporte de glucosa es muy alto en este tipo de transportador, por supuesto, ¿no? Y el rol es la reabsorción de la glucosa a nivel renal. La otra es ya a nivel intestinal. ¿Qué más tenemos a nivel tubular? Bueno, hemos hablado de la glucosa, del sodio, y todavía nos falta hablar más del sodio. Este es otro factor que hoy en día también conocemos, que va a regular otro ion que es el fosfato, o fósforo, y que tiene su producción básicamente en los osteocitos a nivel óseo, fíjense, producido por los osteocitos. Disminuye la reabsorción de fosfato en el tubo proximal. ¿Cómo? A reducir los niveles de un cotransportador de sodio fosfato tipo 2A. O sea, reduce este transportador, ¿no? su expresión o sus niveles, y eso hace que disminuya la reabsorción de fósforo, ¿no? Entonces, promueve entonces la excreción de fósforo o fosfato, ¿no? ¿Y quién lo produce? No se olviden, está producido a nivel de los osteocitos, a nivel óseo. Este es un esquema donde ven las interacciones de este factor de crecimiento de fibroblastos, 23, por eso la abreviatura, que tiene otras funciones, no voy a entrar en más detalle, porque tiene que ver también con la hidroxilación de la vitamina D, inhibiéndola, y por lo tanto disminuyendo la absorción intestinal de sales de calcio, el fosfato de calcio. Por ahí también interviene en la regulación del fósforo. Entonces, inhibe estos transportadores de fósforo y también inhibe la hidroxilasa, disminuye el calcitriol. Aquí, por este lado, al inhibir este transportador, promueve la excreción de fósforo, y por este otro lado, inhibe la absorción de fósforo a nivel intestinal. Y eso lleva, pues, a la excreción, la declinación de los niveles de fósforo. Entonces, un transporte. Ahora, no solo hay transportadores, por ejemplo, la fosfatasa, es un antiporte, la TPasa, o de canales también. Esto es para terminar lo del sodio.
Da un poco desordenado esto de estar antes. El sodio se filtra y en el proximal 60% se va a reabsorber. A nivel de LASA, sobre todo en la rama gruesa hace el 25%, a nivel distal hasta un 7% y a nivel del túbulo colector hasta un 5%. En cada sector va a haber diferentes tipos de mecanismos que permiten la reabsorción de sodio. A nivel proximal, básicamente es esta reacción. Lo que ustedes ven acá es una molécula de agua. La disociación de la molécula de agua en protón y hidroxilo va a generar que el protón se expulse en antiporte y permita el ingreso de sodio. Por ahí ya se está manejando el sodio. Este protón se une con el bicarbonato y forma ácido carbónico. El ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se disocia otra vez en agua y CO2. El CO2 retorna a la célula y junto con el hidroxilo, fíjense que recupera el bicarbonato. Entonces, esta reacción de disociación del agua es muy importante en este sector proximal del túbulo, porque permite la expulsión de carga de protones con reabsorción de sodio, y esto a su vez lleva finalmente a la conservación y reabsorción de bicarbonato. Dos funciones importantes: conservar el sodio y conservar el bicarbonato. En la rama gruesa, ustedes ya lo dijeron, este cotransportador tan importante de sodio, cloro y potasio, que va a reabsorber el sodio con gran avidez, ¿no? Y va a generar, además, que esta área, siendo impermeable al agua, se genere un ultrafiltrado libre de sodio y con un líquido hipotónico para la acción final de la antidiurética. A nivel distal, como ven acá, el cotransporte de sodio-cloro permite la conservación del sodio, y a nivel distal, ¿qué hormona actúa acá? A nivel del túbulo colector, perdón, sobre todo, y la zona final del túbulo distal, la aldosterona, ¿no? También la antidiurética, pero eso es en el agua. En el caso del sodio, es la aldosterona que permite abrir canales de reabsorción de sodio y expulsión de potasio, ¿no? Ya basta de sodio. Bueno, el potasio, a diferencia del sodio, tiene otro manejo. Si ustedes se han dado cuenta, el sodio ingresa una gran cantidad y va declinando a nivel de la luz tubular. De 100 se va a excretar 2-3%. El calcio tiene también un manejo similar. Ingresa 100 y va a excretarse mínimamente 2-3%. Y también tiene una ATPase. En el caso del potasio, no es así lineal y descendente. Puede tener áreas donde disminuye y luego aumenta, ¿no? A nivel proximal comienza a disminuir y a nivel distal de este túbulo comienza a aumentar nuevamente. Luego disminuye hasta un 10%, pero donde se define lo que se va a excretar es a nivel del túbulo colector por acción, antes lo hemos visto, por acción de aldosterona, ¿no? A diferencia del sodio, que se excreta 2 a 3%, en el potasio puede dar de 15 hasta un 20%. Hablando de potasio, algún comentario es: del 100% de potasio ingerido, no se olviden, el 90% lo maneja el riñón, lo excreta el riñón, y el otro 10% el intestino. Entonces el riñón es un órgano muy importante en el manejo de la excreción de potasio, y que a diferencia del sodio, pues a nivel final puede llegar de 15 hasta un 20% de lo que se ha filtrado, porque hay zonas donde se secreta nuevamente, en esta zona proximal y también a nivel distal. Y por supuesto, con comparación a aldosterona, ¿no? Bueno, estos son los transportadores que hemos mencionado. Ya finalmente lo que se ha reabsorbido a la célula tubular se va a expulsar al intersticio, y aquí también por acción, estos son los vasos peritubulares, capilares peritubulares, por acción también de la fuerza de Stalin se va a ir absorbiendo una serie de componentes para retornarlos a la circulación. Bueno, esta es la última parte, pero no lo he alcanzado demasiado.
aquí no vamos a ser yo no soy endocrinólogo. Bueno, el riñón tiene también una función pues, endocrina muy importante, y ustedes eso lo saben, ¿no? Fíjense la serie de hormonas que produce, ¿no? La vitamina D, siendo una vitamina, se le atribuye acción hormonal importante, ¿no? Eso es parte de una clase, ¿no? Bueno, la eritropoyetina, el calcitriol, renina, prostaglandinas, endotelinas. Tiene también una acción en degradar la paratormona y la insulina. Y también hace gluconeogénesis, ¿no? Esto de la insulina, que degrada la insulina, es muy importante, que ustedes ya lo vayan entendiendo. En los pacientes diabéticos tipo 2, cuando todavía hay tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora estamos? 4:20. Sí, ya no puedo. Cuando el diabético comienza a ser insuficiente, hace una enfermedad diabética, nefropatía diabética, comienza a ser ya insuficiencia, empieza a caer su función renal, va a llegar un momento que ya no va a tener una buena función en degradar la insulina endógena. El diabético tipo 2 estamos hablando. Va a haber un momento que su insulina, su vida media va a empezar a crecer, la poca que produce. Entonces los depósitos de esta hormona van a incrementarse. ¿A eso dónde conduce? De que la glucosa sea mejor manejada. Paradójicamente, en estados de insuficiencia renal avanzado vamos a tener estados de hipoglicemia, ¿no? Riesgo de hipoglicemia latentes por este menor degradación de la insulina debido a que el riñón está enfermo, está insuficiente, ¿no? Entonces es muy importante porque muchos pacientes diabéticos que están ya con falla renal se les sigue dando insulina o se les sigue dando antidiabéticos y un buen día aparecen en la emergencia pues con la glucosa en el suelo y con riesgo de morirse. Entonces hay que tener presente siempre en los diabéticos, evaluar cómo está la función renal, para que eso nos guíe en el tratamiento antidiabético contra la hiperglicemia, ¿no? Bueno, es un comentario para que, remarcando la importancia. La eritropoyetina, por supuesto, hormona peptídica, regula la eritropoiesis, glicoproteína que contiene 165 aminoácidos. Sus receptores están en las membranas de los precursores de los glóbulos rojos, en los normoblastos, las formas jóvenes. Y esta hormona se une y reduce la apoptosis de estas células jóvenes, de estos normoblastos. Entonces, múltiples células sobreviven a este fenómeno de apoptosis y puede eso condicionar una mejora en los niveles de hemoglobina, sobre todo en los pacientes renales, donde ya sabemos hay una menor producción de eritropoyetina, porque ¿dónde se produce principalmente esta hormona? En el riñón. ¿Y qué células la producen? Células intersticiales en el riñón, en el intersticio. El 80% del pool de eritropoyetina lo producen los riñones y el restante porcentaje el hígado, ¿no? Entonces, entonces, el estímulo principal para la producción de eritropoyetina es una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre que fluye a través de los dos órganos, tanto del riñón como del hígado. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, el 90% de esta producción disminuye, ¿no?, en el riñón, y el hígado es el único que sostiene la cifra de hemoglobina, ¿no?, la producción hepática. Salvo que el hígado esté enfermo también, pero generalmente el paciente renal disminuye su hemoglobina hacia un número más o menos constante, no va a irse a cero, se va a mantener porque el hígado produce eritropoyetina. Y más o menos es un promedio de 6 gramos de hemoglobina, lo que pueden llegar a tener los pacientes renales cuando tienen insuficiencia renal, sobre todo ya avanzada, ¿no?, donde ya la eritropoyetina disminuye en su producción. No baja más probablemente porque el pool hepático ayuda a que se sostenga ese valor. Si el paciente renal viene con cifras menores, probablemente algo está pasando. Puede estar habiendo pérdidas por algún sangrado oculto y eso puede explicar por qué trae un nivel más bajo del esperado, ¿no? Eso también es importante en clínica tenerlo en cuenta. Y bueno, la producción está también apoyada por la acción de andrógenos y catecolaminas.
¿Dónde se inactiva? Principalmente en el hígado. El calcitriol es una vitamina importante. ¿Y la función del riñón cuál es? Activarla. ¿Y cómo la activa? Hidroxilando el primer carbono de la vitamina D. Y al activarla, ¿qué promueve? Que sea eficiente en su acción. Tiene muchas acciones la vitamina D, el calcitriol. Una importante es estimular la absorción, ¿no?, de las sales de fosfato de calcio a nivel intestinal, ¿no? Y esto asegura la disponibilidad de calcio y fosfato para el crecimiento óseo. También, miren, tiene acción en los osteoblastos, tiene acción en las glándulas paratiroideas, fíjense, ¿no? Produciendo, estimulando la secreción o producción de nueva paratormona, ¿no? Es una muy importante vitamina que cuando el riñón se lesiona, nuevamente repito, no va pues a activarla adecuadamente. Y eso va a traer como consecuencia la enfermedad ósea de origen renal. Los diversos órganos que interactúan, ¿no? El hueso, el riñón y el intestino, y no el hígado principalmente. La renina, ustedes ya bien saben, es otro importante hormona producida por el riñón. Cuando hay un flujo insuficiente a través del riñón, por ejemplo, reducción de volumen sanguíneo, esto ya se produce el feedback, ¿no? Y aumenta la síntesis de esta proteína, esta renina. Y esta va a permitir, como ustedes saben, la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, y esta a su vez va a activar la angiotensina 2, que a su vez va a promover, mejorar la presión arterial, el vasopresor, y además estimula la síntesis de aldosterona, que va a mejorar la reabsorción de sodio, que tiene también que ver con las contracciones de volumen, mejorar eso, ¿no? Entonces, este sistema RAS, renina, angiotensina, aldosterona, participa en la regulación del balance mineral y la presión arterial. Este es el esquema que usted bien conoce, lo revisen en casa. Y así como hay hormonas que se producen dentro del riñón, como la renina, hay otras que actúan sobre el riñón, como el factor péptido-arterial natriurético, producido a nivel auricular, ¿no? Y que promueve básicamente, como se dice su nombre, la natriuresis. La paratormona, que promueve la conservación de calcio, estimula la activación de vitamina D en el riñón, promueve la salida de calcio del hueso y que es una hormona hipercalcemiante. La renina ya lo hemos explicado, la angiotensina 2 y otros, la vasopresina y ADH, secretaria respuesta al aumento. Ahora, la ADH también es otro capítulo, ¿no? Vamos a tratar de explicar todo, pero la antidiurética tiene pues, como dice su nombre, es la antidiuresis, ¿no? ¿Y eso cómo se va a regular? Si ustedes recuerdan, la fisiología de esta hormona tiene que ver con un primer mecanismo que es la sed, que es un mecanismo central que regula el volumen, el equilibrio del agua. Y dos, es un mecanismo a través de receptores, de osmoreceptores y varoreceptores. Y como su nombre lo dice, los osmoreceptores, ubicados sobre todo en el diencéfalo, detectan, sensan cambios en la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, ¿qué pasa con la antidiurética? A nivel, ¿dónde se produce la antidiurética? No hemos empezado. A nivel de... Ahí se almacena. Se produce en el hipotálamo, el núcleo del hipotálamo, y se transporta a la hipófisis, que es una glándula que almacena esta hormona. ¿No está bien? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, por ejemplo, ¿qué pasa? Aumenta o disminuye la secreción de antidiurética. Si baja pues el agua, o sea, ¿por qué aumenta la osmolaridad? Porque puede haber mayor pérdida de agua libre, ¿no? Se concentra, ¿no? Entonces hay que retener, hay más antidiuréticos, probablemente aumente la secreción o producción de esta hormona. Y por supuesto se va a originar la sed, ¿no? Entonces son dos mecanismos que no hay que olvidar, que regulan el metabolismo, el equilibrio del agua: la sed y la secreción de antidiurética dependiente de osmo y varoreceptores. Los varoreceptores tienen que ver también con la presión dentro de la luz de los vasos, ¿no?
la atención de las paredes vasculares a nivel carótidas, a nivel de las arterias principales hepáticas y renales, ¿no? Bueno, así un poco rápido. Bueno, los aldosteronas ustedes bien saben, tiene que ver pues con... Bueno, esto es puro palabreo. Sí, pues ustedes tienen que siempre tratar de obtener la, como se dice, la esencia de la función, ¿no? Porque si no, se hace todo un mundo. Y ustedes lo han dicho en su momento, ¿qué produce la aldosterona? Abre los canales. Tiene un receptor citoplasmático, esta aldosterona, y eso hace que se genere un RNA mensajero que produce la codificación y la expresión de estas proteínas que son estos canales. Entonces se abren los canales de sodio y de potasio y comienza pues a haber un tráfico de sodio reabsorbiéndose y una expresión de potasio. Esa es la acción, ¿no? Y que es dependiente pues de todo este RAS, renina-angiotensina aldosterona, que tiene que ver con los cambios en la volemia, en la presión arterial. ¿Y dónde interviene la aldosterona? En la recuperación del sodio. Cuando estas células tubulares no responden porque están lesionadas, ¿qué puede ocurrir? A ver, uno, que no se va a resolver bien el sodio, por ejemplo. Y dos, que no se va a excretar bien el potasio. Y ustedes van a ver en sus clases de teoría que la hipercalemia, que puede originarse por esta falla en la acción de aldosterona, puede generar estados graves y peligrosos con riesgo de muerte en el paciente, ¿no? En la hipercalemia. Ya creo que atrás lo hemos comentado, y esto también ya están cansados.